La tarde del martes 8 de noviembre, en sesión especial legislativa, se analizaron y sometieron a votación las observaciones del Ejecutivo al mensaje que busca reajustar en 3,2% las remuneraciones del sector público. Iniciando la orden del día, corresponde tratar las observaciones de Su Excelencia la Presidenta de la República formuladas al proyecto de ley, iniciado en mensaje que otorga reajuste de remuneraciones a los trabajadores del sector público, concede aguinaldos que señala y concede otros beneficios que indica. De conformidad a los acuerdos de comité adoptados el día de hoy, en la discusión de las observaciones, las bancadas dispondrán de los siguientes tiempos para el uso de la palabra. El Comité de la Unión Demócrata Independiente, 14.30 minutos. El Comité Demócrata Cristiano, 10.30 minutos. El Comité Socialista, 8.30 minutos. El Comité de Renovación Nacional, 8 minutos. El Comité del Partido por la Democracia, 7.30 minutos. El Comité Mixto e Independientes, 4.30 minutos. El Comité Comunista Izquierda Ciudadana, 3.30 minutos. Y el Comité Radical Socialdemócrata, 3.0 minutos. Rinde el informe de la Comisión de Hacienda, el diputado Javier Macay. ¿Por qué me pasaste lo de Manuel González? Porque lo había dicho. Señor presidente, honorables diputados y diputadas, y unos funcionarios públicos que nos acompañan en las tribunas. Me corresponde rendir el informe relativo a las observaciones presentadas al proyecto de ley que otorga reajuste de las remuneraciones a los trabajadores del sector público, concede aguinaldos que señala y concede otros beneficios que indican primer trámite constitucional con urgencia calificada de discusión inmediata. En cuanto al alcance de las observaciones realizadas por el Ejecutivo, se puede señalar las siguientes. La primera observación recae sobre el artículo primero, para agregar un inciso primero nuevo, pasando el actual inciso primero a ser segundo y así sucesivamente. Este nuevo inciso otorga, a contar del 1 de diciembre de 2016, un reajuste de 3,2% de las remuneraciones, asignaciones, beneficios y demás retribuciones en dinero imponibles para salud y pensiones o no imponibles de los trabajadores del sector público, incluidos a los profesionales regidos por la Ley 15.076 y el personal del acuerdo complementario de la Ley 19.297. La segunda observación recae sobre el artículo 30, que agrega una letra B nueva al numeral 2, la cual agrega a continuación del párrafo subfiscal nacional, otro que precisa los requisitos para ocupar el cargo de jefe de la división en la Fiscalía Nacional Económica. La tercera observación del Ejecutivo agrega un nuevo artículo 44 nuevo, en virtud del cual los trabajadores del sector público que al 1 de diciembre del 2016 tengan como promedio mensual de remuneración líquida de carácter permanente durante el periodo de diciembre de 2015 a noviembre de 2016 de un monto igual o superior a 4.400.000 pesos líquidos, no tendrán derecho al reajuste a que se refiere el inciso primero del artículo 1 de esta ley. En el caso de los trabajadores a quienes se les aplique el reajuste señalado en el referido al inciso primero del artículo 1, el total de sus remuneraciones líquidas de carácter permanente, así reajustadas, no podrá significar durante el periodo de diciembre de 2016 a noviembre de 2017 una cantidad promedio superior a 4.400.000 pesos mensuales. Lo dispuesto en este inciso también será aplicable al personal del acuerdo complementario de la Ley 19.297. Precisa que para los efectos de este artículo se entenderá por remuneración líquida toda aquella de carácter permanente. Cuarta observación, agrega un artículo 49, mediante el cual se concede por una sola vez un bono especial de cargo fiscal no imponible que no constituirá renta para ningún efecto legal y que se pagará dentro de los 30 días siguientes al otorgamiento del reajuste que se refiere al artículo 1 de esta ley y cuyo monto será de 104.000 pesos para los trabajadores cuya remuneración líquida que les corresponda percibir en el mes de noviembre de 2016 sea igual o inferior a 550.000 pesos, de 75.000 pesos para aquellos trabajadores cuya remuneración líquida supere tal cantidad y sea igual o inferior a 770.000 pesos y de 38.000 pesos para aquellos trabajadores cuya remuneración líquida supere los 770.000 pesos y sea igual o inferior a 920.000 pesos.
Incidencia en materias presupuestarias y financieras de las observaciones. El nuevo informe financiero número 132 del 7 de noviembre de 2016, elaborado por la Dirección de Presupuestos, explica que las observaciones aumentan el costo fiscal total del proyecto en 3.502 millones. Este diferencial de costos será ejecutado el año 2016. El mayor gasto que representa el año 2016 a los órganos y servicios en la aplicación de estas observaciones se financiará con los recursos contemplados en el subtítulo 21 de sus respectivos presupuestos y en lo que faltare con reasignaciones presupuestarias. El costo total del proyecto en miles de millones de pesos es de 562.416 millones de pesos e implica un desglose de 101.286 millones de pesos de costo fiscal para el año 2016 y de 461.130 millones de pesos de costo fiscal para el año 2017. Finalmente, la Comisión acordó votación conjunta de las 4 observaciones aditivas efectuadas por Su Excelencia el Presidente de la República del proyecto de ley. Sometidas a votación, las referidas observaciones resultaron aprobadas por voto favorable de la mayoría de los diputados presentes, con las abstenciones que se generaron en dicha comisión. He dicho, señor presidente, y es cuanto puedo informar. Muchas gracias, diputado Macaya. Hago presente a la sala que se encuentran funcionando en paralelo las comisiones de Educación, Agricultura, Constitución y Relaciones Exteriores, se nos indica la... ¿no? Presidente, y la mixta de presupuesto donde habemos 13 diputados. Muy bien, y la comisión mixta de presupuesto que funcionan físicamente en el Senado, ¿no? Muy bien. Le ofrezco la palabra para iniciar el debate al diputado señor Santana. Diputado señor Ragbet. Diputado señor... Diputado señor Rojo. 2 minutos. 2 minutos, muy bien. Gracias, presidente. La verdad, presidente, que no vemos mucho cambio respecto a lo que fue rechazado por esta Cámara. Vemos que se bajó un poco, digamos, el tope de la remuneración y con eso se subieron algunos bonos, pero la verdad es que es algo bastante marginal. El bono de los trabajadores menos de 550.000 pesos sube solamente 4.000 pesos y algo parecido a quienes ganan un poco más de esa cifra. Pero más allá de eso, presidente, y decirle que por lo menos en lo personal no voy a aprobar este reajuste. Pero... solamente hacerle notar, por su intermedio, presidente, al ministro de Hacienda, que la presidenta Bachelet, en sus reajustes estos años, solamente le ha reajustado a los empleados fiscales algo así como un 0,2-0,3% real. El gobierno anterior lo hizo bastante más, de hecho prácticamente 10 veces más. Y eso se pudo hacer porque se manejaron bien las cosas. Yo no, por su intermedio, presidente, no lo critico a usted, ministro, por la forma en que se implementaron algunas reformas que hicieron que este país se estancara. Pero este es el costo de las malas políticas que ha implementado el gobierno de la presidenta Bachelet. Y finalmente quienes terminan pagando las consecuencias son los trabajadores del sector privado y los trabajadores del sector público. Y por eso, más allá de criticarle este reajuste, lo que le pedimos es que haya un cambio de rumbo para que en el futuro, materias como esta, podamos tener un reajuste un poquito más digno para todos los empleados fiscales y también empleados de todo Chile. He dicho, presidente. Diputado Ser Farías, le ofrezco la palabra. Está inscrito. Gracias, señor presidente. La verdad es que como bancada estamos enfrentados hoy día y como Congreso a, yo diría, contradicciones que el Estado tiene
y que el Estado y que nosotros debiésemos de alguna manera enfrentar de una vez por todas. Hoy día estamos enfrentados a situaciones que en realidad podrían considerarse ni siquiera ilegales, alegales, como dijo un amigo por ahí, en donde se supone que no hay sindicatos, pero los sindicatos están, donde se supone que no existe el derecho a huelga y la huelga está, donde se supone que es el Estado patrón que debe negociar con sus funcionarios y sin embargo terminamos negociando nosotros. Una situación que de alguna manera, señor presidente, tenemos que tratar de cambiar, de mejorar, porque no es posible que sigamos con esta comedia que finalmente existe en los tópicos que yo he señalado. Hemos llegado, presidente, a un punto en donde yo diría que por errores del Ejecutivo estamos en donde estamos, en donde inéditamente este Parlamento de manera unánime rechaza un proyecto de reajuste, en donde tanto oposición como nosotros como nueva mayoría, independientes, rechazamos un proyecto. Llegamos a forzar un mejoramiento en la comisión mixta que sin embargo es rechazada. Y nos encontramos en un punto, señor presidente, en que hemos obligado al Ejecutivo, o el Ejecutivo nos ha obligado a llegar al punto del veto. Y del veto no hay más. Si hoy día este proyecto no fructifica y es rechazado, no hay más. No hay reajuste. Esa es la realidad. Puede que, señor presidente... Para el tiempo. Yo les voy a insistir, cada vez que se interviene y se interrumpe la intervención, yo tengo que cortar el tiempo y esto va a alargar la sesión. Entonces la mejor manera de colaborar para que finalmente todos se voten es que permitan, les pido por favor que escuchen, que permitan que los parlamentarios intervengan. Al fin de la intervención no hay ningún inconveniente que manifiesten su adhesión o reprobación, pero permitamos que se pueda desplegar la intervención. Muchas gracias. Diputado Farías, por favor, tiene la palabra. Presidente, puede que no guste lo que esté diciendo, pero es la realidad, no hay otra. Si alguien me dice que existe otra salida, que me la dé, que me la diga. El rechazar significa que no hay reajuste. No puede haber otra ley sobre el veto, según lo que nos han explicado el Ejecutivo, los abogados, etcétera. Estamos en un punto en donde nunca habíamos llegado. Y ese es el problema en el cual nos encontramos hoy día. Ahora, evidentemente, que el proyecto que hoy día estamos viendo, si bien es cierto, puede que no nos guste, sí tiene un mejoramiento respecto a lo primero que llegó desde el Senado hacia acá. El congelamiento de los 6 millones se baja a 4 millones 4. Los bonos que eran solamente de 100 y 75, aparece un tercer bono, ampliando la cobertura hasta los 920.000 pesos de sueldo líquido. En un bono de 38, el bono de 100 se sube a 104, se mantiene el de 75. Es cierto, señor presidente, a mí no me gusta, me gustaría más. Me gustaría más y a mi bancada le gustaría mucho más. Pero también queremos ser responsables. Queremos ser responsables con los trabajadores. Porque sabemos, señor presidente, y quiero insistir en esto, y esto es importante, que si nosotros hoy día rechazamos, no hay proyecto.
Enójense todo lo que quieran, enójense todo lo que quieran. Estoy hablando a nombre de la mayor parte de mi bancada y en la lógica que implica el que nosotros queremos que exista efectivamente un reajuste. Señor presidente, desgraciadamente no podemos hacer lo imposible. No tenemos cómo hoy día ya seguir presionando para que esto aumente. Nos habría gustado más aumento en el guarismo, sí, y lo peleamos hasta el final y logramos convertir el proyecto entregado al principio, cuando entró hace algún tiempo atrás a este Congreso, logramos avanzar. No es lo que nos gusta, pero es lo que tenemos. Hemos intentado presionar y hemos presionado al Ejecutivo. Y quiero decir, señor presidente, que aquí nosotros no estamos buscando héroes. Es fácil ser oposición, es súper fácil ser oposición. Es súper fácil decir, es súper fácil. Cuando no están manejando la billetera fiscal, es muy fácil decir quiero más. Cuando no se puede más, es muy fácil ser oposición. Por eso yo llamo a los míos, llamo a los nuestros. Diputado Farías, puede continuar. Yo por eso estoy llamando a los míos y a los nuestros. Hay que reflexionemos. No tenemos más camino. Yo quiero decirle a los dirigentes que están allá arriba, y los dirigentes lo saben, los dirigentes lo saben. No es posible avanzar más. No es posible avanzar más. Queremos decir, presidente, Diputado Farías, puede continuar. Nuestro voto no tiene que ver con un aprovechamiento político. Sería fácil para nosotros estar con los trabajadores y decir que rechazamos, pero sabemos que se van a quedar sin reajuste. No queremos hacer el aprovechamiento que la derecha hoy día está haciendo, que es decir, nos abstenemos, que es lo mismo que votar en contra, es lo mismo, si se abstienen, es exactamente lo mismo. Saben que hacer eso implica, señor presidente, que los funcionarios se queden sin reajuste. Y eso es algo que nosotros no queremos, presidente. Con convencimiento y tratando de que tengamos efectivamente dignidad, es que vamos a votar, señor presidente. Quiero pedirle nuevamente a las tribunas que mantengan riguroso silencio mientras los parlamentarios intervienen. Quiero pedirle a los dirigentes del sector público que tengan la gentileza de colaborar con que la sesión se realice normalmente. Yo tengo la obligación de garantizar que los parlamentarios puedan intervenir libremente. Y quiero advertir, con mucho respeto, que si se mantiene la idea de que no se deja intervenir a los parlamentarios, el único mecanismo que tengo es o insistir en que se mantenga silencio o tener que despejar las tribunas. Y creo que sería un bochornoso que este debate... Yo no tengo ningún inconveniente de mantener silencio cuando ustedes quieran expresar vuestra opinión. Les pido un mínimo de respeto porque entiendo que lo que se intenta es que los parlamentarios voten adecuadamente. Les reitero, le quiero pedir, señora Zúñiga, ya que usted me interpeló cuando empezó la sesión, que me ayude a colaborar, ya que otros dirigentes nos hacen cargo, que usted me pueda ayudar para que la sesión se pueda desarrollar con tranquilidad. De lo contrario, voy a tener que proceder. Diputado Farías, por favor, termine su intervención. Presidente, por dignidad, por la dignidad de los trabajadores, por la dignidad de este Congreso. Voy a suspender por 5 minutos la sesión.
Reanuda la sesión. Diputado señor Arriagada, le ofrezco la palabra. Perdón, diputado Arriagada, el diputado Farías le quedaba 1 minuto, si usted me permite. Diputado señor Farías, en el minuto restante. Cable Farías. Diputado señor Farías. Ahí sí. Presidente, lamento de verdad lo que ha ocurrido, lamento que los dirigentes no escuchen de verdad lo que uno está diciendo y de verdad quiero terminar solamente diciendo que me duele y nos duele, presidente, que algunos dirigentes aplaudan a rabiar a aquel diputado que rechazó la reforma laboral, aquel diputado que rechaza la gratuidad en la educación. Me duelen los populistas, presidente, me duelen y nos duelen a todos. Queremos lo mejor para los trabajadores y en eso estamos trabajando. Queremos lo mejor, no queremos populismo, no queremos oportunismo, queremos realidad, presidente. Lamento profundamente lo que ha pasado, lamento que los dirigentes no quieran entender que es el único camino que tenemos. He dicho, presidente. Voy a ofrecerle la palabra al diputado señor Arriagada por 4 minutos y voy a citar a la reunión de comités sin suspender la sesión. Gracias, señor presidente. Pedir disculpas a los trabajadores por el trato que hoy día se le ha dado. Estaba la hermana de María Rosa, compañera de nuestro amigo Manuel Busto, y fue arrastrada por carabineros para ser expulsada del Parlamento. Ciertamente que no es lo que queremos. Las razones previas del primer rechazo antes del informe de la comisión mixta. No es justo, señor ministro de Hacienda. No es justo, señor ministro de la Secretaría General de la Presidencia. Nunca nos van a lograr convencer que la economía anda bien y como ustedes las interpretan, la salvaguardan, la protegen y la dirigen, con el argumento que dije que las ganancias de la ISAPRE fueron de 37.000 millones en el 2015. Que las ganancias de la banca son 888.000 millones. Y alguien orientó al gobierno que le aportara a una respetable entidad religiosa 6.000 millones para reconstruir un templo. Y que hoy día estemos preocupados de algunas razones económicas para dar este reajuste. Somos partidarios de los salarios dignos, de los salarios justos. No nos confundamos acá. Un bono es un gasto por una sola vez. Un salario digno es el pago justo, permanente, para que un trabajador enfrente lo que hoy día le ocurre con el 3,2. Estimados colegas, el 3,2 no alcanza a ser la compensación del alza del costo de la vida, del alza de la canasta básica, del alza de los costos de los servicios básicos, del alza de los costos del transporte. ¿Por qué siempre? Cuando se debate el salario mínimo, cuando se debatió la reforma tributaria bajo su mandato como ministro de Hacienda, la invitación a ser responsable de las arcas fiscales, a ser cuidadoso con el equilibrio económico. Siempre esa responsabilidad
recae en las espaldas de los trabajadores. ¿No hemos visto esta preocupación por el macroequilibrio económico? Por aumentar las penas a los delitos económicos. Y las grandes empresas se siguen coludiendo, siguen abusando las ISAPRES, siguen abusando la AFP, siguen abusando las grandes compañías de bancos financieras. Y no hemos aumentado ni aprobado en este Parlamento una medida, una ley propuesta por ustedes que le permita al Servicio de Impuestos Internos responsabilizar a estas dos compañías previsionales, Cuprum, Provida y un consorcio norteamericano, haber evadido impuestos por más de 160.000 millones de dólares. Por eso dije Gracias, diputado Barragán, y lamentablemente de manera electrónica. Gracias, diputado Barragán, por sus palabras. Continuando con el debate, tiene la palabra el diputado Jorge Rackbeck. Sí, va a hacerla cortita. Muchas gracias, señor presidente. Qué lamentable lo que está ocurriendo en esta Cámara de Diputados, particularmente teniendo que desalojar a los funcionarios públicos de nuestro país. Funcionarios públicos que hoy día están siendo poco considerados por el actual gobierno. Se ha perdido todo diálogo con sus propios trabajadores. Se ha acordado un reajuste a espaldas de los funcionarios públicos entre el gobierno y los partidos de gobierno. Les quiero contar lo siguiente, que este reajuste y incluyendo el del año recién pasado, 2015, van a ser los últimos más bajos de los últimos 10 años. La verdad de las cosas es que una vergüenza, teniendo presente de que hoy día se le responsabiliza a la economía el hecho de que no se pueda ofrecer más. Pero hay que recordar de que esta economía estaba funcionando bien, de que esta economía estaba creciendo, estaba generando trabajo, que esta economía finalmente estaba avanzando. Y gracias a las reformas que ha llevado el actual gobierno adelante, la reforma tributaria y otra, hemos llegado al estado que hoy día estamos. Y por lo tanto, no es responsabilidad de los propios funcionarios públicos, de los trabajadores del Estado, que esta situación se esté viviendo. Por lo tanto, no tienen que ellos responder frente a una ineficiencia y una desidia por parte del gobierno. Hoy día, este gobierno exige a los particulares cumplir con ciertas normativas, le exige a los particulares cumplir con ciertos ítems, pero no son capaces ellos de cumplir con sus propios trabajadores. Y por lo tanto, teniendo presente eso, que este reajuste es indigno para los funcionarios públicos, votaré rechazando este reajuste. Muchas gracias, señor presidente. He dicho. Gracias, diputado Rackbeck. Como hay varias solicitudes de los comités de tener reunión en paralelo, dado que tenemos una reunión de comité importante para la votación, vamos a proponer suspender la sesión durante los próximos 10 minutos. Vamos a reanudar la sesión. Le voy a ofrecer la palabra al diputado señor Santana. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, hace unos minutos atrás el diputado Farías decía nunca habíamos llegado a esto. Y es verdad, porque nunca habíamos llegado a esto. En 26 años, por primera vez, Chile crece menos que el promedio mundial. En 26 años, por primera vez en nuestra historia, tenemos una subejecución presupuestaria en infraestructura tan baja. En 26 años, seguramente un veto presidencial por primera vez es negociado no con los actores que están afectos o afectados por este reajuste, sino que es un acuerdo político y que en un par de minutos más se va a votar. Señor presidente, nosotros hemos planteado en todas las etapas de este debate. Hoy día estamos cosechando lo que se sembró. Y hoy día están pagando esta factura de las cosas mal hechas los funcionarios públicos, como también miles de chilenos en distintas materias, en distintas políticas públicas que hacen que lamentablemente las expectativas legítimas de muchas personas no se puedan cumplir. Y no se puedan cumplir
y no se puedan cumplir. Quiero pedir... Y no se puedan cumplir. Esto ya es inusitado. Pedir que le permitan al diputado Santana su intervención. Ya no tengo la posibilidad de... Yo si no quiero pedirle que desaloje, por favor, señor presidente. ¿Ya? Y no sé. Muchas gracias, señor presidente. Y no se pueden cumplir, señor presidente, porque las cosas están en un escenario bastante gris a oscuro. Yo creo, y ya habiendo dicho que no vamos a patrocinar la propuesta del Ejecutivo acordado por los parlamentarios de la nueva mayoría, que este sea un punto de inflexión para este año y medio que queda de gobierno, donde sin lugar a dudas estos oídos sordos de enmendar el rumbo, de hacer una política pública pragmática, pensando en el presente y no en el futuro, un futuro sin lugar a dudas incierto, hagamos un trabajo de unidad, oposición y oficialismo. Chile se merece un país mucho más republicano. Chile se merece un país donde una mayoría en el Parlamento no pase la retroexcavadora y que al final del día le hace tanto daño a la ciudadanía y principalmente a la gente más modesta. Señor presidente, lamentamos que durante todos estos días no se haya llegado a un acuerdo consensuado con los trabajadores, con quienes de alguna forma era importante haberle transmitido las limitaciones que tiene el gobierno, y en eso obviamente que lo compartimos, pero también es importante, creo que cuando se debate estas políticas públicas y se buscan acuerdos, es tener actos de humildad y reconocer que si esto no se puede mejorar es producto de la responsabilidad única y exclusiva de la coalición que gobierna. Yo creo que eso faltó en el debate, señor presidente, lo hemos hablado con muchos dirigentes que hoy día están presentes en el Congreso. Faltó humildad, reconocer que si hoy día no se puede más es por la responsabilidad del gobierno y que buscarán mecanismos y caminos que obviamente el futuro sea mucho mejor y que se pueda buscar cumplir las expectativas que sin lugar a dudas legítimamente tienen en la demanda de los trabajadores del sector público. He dicho, señor presidente. Diputado señor Morano, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Es muy difícil hablar hoy día. Lo hago con un gran pena y dolor en lo personal por lo que usted tuvo que hacer, que sé positivamente que lo hace contra lo que fuera su mejor ánimo y voluntad. Pero cuando un colega desde este micrófono emplaza a la tribuna preguntando qué quieren, si eso es lo que quieren, obviamente que la tribuna responde. Y por lo tanto aquí hay responsabilidades compartidas, que solo lo han pagado los dirigentes y dirigentas que estaban aquí hoy día con nosotros. Yo quisiera tener claridad respecto a qué hacer, porque entiendo que como diputados, la mayoría de nosotros, transversalmente, hemos hecho un esfuerzo para lograr el mejor objetivo para los trabajadores, presionando al gobierno. Y rechazamos lo que acordó una comisión mixta porque nos pareció insuficiente. Pero también escucho a otras voces que dicen que hay que cambiar al ministro, que dicen que la culpa es de A, de B o de C, y no quieren reconocer su propia culpa que yo mismo declaro tener. Hay un tema que Magallanes no puede olvidar y no puede transar. Cada vez, desde el inicio de la historia de este gobierno, hemos pedido al Ministerio de Hacienda que cuando se calculan los tramos para ver a quién se beneficia, en ese cálculo no se considera el concepto de designación de zona. Eso provoca, señor presidente, que hasta el grado 20 de la escala única de remuneraciones, cuando el tope era 700.000 pesos, no cobren ningún bono. Por favor, estamos hablando del grado 20. Hacienda, junto al Ministerio del Interior, representado por su subsecretario,
los parlamentarios de la zona extrema. Nos fuimos a sentar al Ministerio del Interior, a la subsecretaría con el señor Alewi, donde negociamos un bono anterior, llamado el bono de la mesa del sector público. Y allí el compromiso fue: no se va a calcular o no se va a poner en el monto de los ingresos la asignación de zona para ver a quién le toca. Cuando llegó la hora de pago del bono, obviamente que se consideraron todos los ingresos. Por alguna razón, el Servicio de Impuestos Internos le dice a los habitantes de las zonas que tienen asignación de zona: señor, cuando haga su devolución, su declaración de impuestos, descuente el equivalente a la zona, porque eso no constituye renta. Y sin embargo, el propio Ejecutivo, a la hora de calcular cómo y dónde se corta, les dice a los empleados públicos: sí, señor, lo vamos a tomar en cuenta. Aquí tiene que haber una decisión, presidente, señor ministro, usted tiene la iniciativa y deben de buscar de qué forma igualamos el trato a los públicos y a los privados. Los privados no se considera renta la asignación de sola ni ingreso. Sin embargo, en el sector público, sobre todo para el cálculo de asignaciones y de bonos especiales, la instrucción permanente de cálculo, no de la ley, es que se considere. Yo no sé qué voy a votar. Mi bancada tiene la misma posición respecto a la división en el voto. Lo hemos discutido latamente a la hora del almuerzo, y la verdad que este es un tema que tenemos que votar, aunque parezca extraño, tratándose de dinero en conciencia. Muchas gracias, señor presidente. Diputado señor Boric, le ofrezco la palabra. Presidente, no entraré en el poco tiempo que tenemos a desglosar los detalles de este proyecto ni a cuantificar los bonos ofrecidos. Los trabajadores lo conocen mejor que nadie. Y yo, tal como me imagino la mayoría de los parlamentarios, sabemos perfectamente y tenemos claro que 3,2 ayer sigue siendo 3,2 hoy día. Un compañero trabajador del sector público me decía hoy que los bonos de término de conflicto han sido el Waterloo del mundo sindical de la transición. Pero hoy, desde las organizaciones adheridas a la mesa del sector público, que se ha organizado y movilizado a una costa de la campaña de desprestigio de la que algunos partidos tradicionales se han hecho cómplices, han decidido romper con esta insana tradición y han resuelto poner la dignidad de su condición de trabajadores públicos antes que la negociación corporativa de un reajuste que no satisface la expectativa de nadie hoy día, ni de los trabajadores ni en este Parlamento. Y permítame responderle al diputado Farías, por su intermedio, presidente, cuando decía de que no hay más camino. Sí hay más camino. Podemos hoy día rechazar un reajuste precario, mantener la coherencia y defender la dignidad de los y las trabajadoras. Porque aquí lo importante no es que se ponga de acuerdo la nueva mayoría entre ellos. Lo importante, ministro, es que se pongan de acuerdo con los trabajadores. Y no sirve para ello pararse de la mesa y decir no va más. Y por sobre todo, quiero llamar a los parlamentarios en particular de la nueva mayoría que votaron con convicción la semana pasada rechazando este reajuste, a que ante los hechos que tenemos un proyecto prácticamente igual, mantengan esa coherencia. Y por sobre todo, a quienes están presentes, y de eso hay acta, no cometan la vergonzosa actitud de salir de la sala a la hora de votar. Hablo también, presidente, por los trabajadores y trabajadoras públicas de Magallanes, quienes me han señalado de manera explícita mediante su coordinadora que no aceptan este reajuste y que prefieren mantener su dignidad y por lo tanto renunciar a este 3,2% antes de que sentir que están recibiendo migajas. Y añado, como bien señalaba el diputado Morano, porque en temas regionales somos capaces de trabajar anteponiendo el bien común de la región antes que las diferencias, que
no se puede seguir considerando la asignación de zona como renta a la hora del cálculo de asignaciones especiales, porque eso priva a parte importante de los y las trabajadoras del sector público de poder acceder justamente a estos beneficios que les corresponden por ser trabajadores del Estado. Porque la asignación de zona no es un beneficio, es un reconocimiento de la condición de trabajar en una zona extrema. Presidente, permítame hacer además para terminar una reflexión. No soy en ningún caso defensor de este gobierno, pero no podemos, quienes tenemos una visión crítica del mismo, aceptar las tropelías que ha dicho la derecha hoy día, que le echa la culpa a cualquier reforma y por eso oportunistamente votan en contra del reajuste. Porque lo que están diciendo en el fondo es que cualquier modificación estructural que se pretenda de aquí en adelante en Chile va a traer consecuencias negativas para la economía y eso no podemos aceptarlo. Porque eso nos impide en el futuro pensar en otras transformaciones posibles. Y permítame decirle, presidente, mediante suyo, a los trabajadores y trabajadoras del sector público, con todo el respeto que corresponde a su autonomía, que no se confundan. Porque la derecha que hoy rechaza es la misma que con un gobierno de otro color hubiese aprobado, es la misma que rechazó la titularidad sindical, es la misma que está en contra de la negociación por rama. No aplaudan a quienes de manera oportunista hoy están circunstancialmente de acuerdo con ustedes. Fortalezcan el sindicalismo, fortalezcan la organización, pero no, insisto, aplaudan a la derecha oportunista en esta ocasión. Gracias al diputado Gabriel Boric. En el tiempo de la bancada del Partido Socialista tiene la palabra el diputado Osvaldo Andrade. Gracias, presidente. Quisiera, en primer lugar, asumir una convicción. Cuando uno tiene convicción democrática, presidente, la tiene que ejercer sea cual sea las circunstancias en que se enfrenten. Y los parlamentarios que están aquí en este hemiciclo están aquí no por mandato divino, están porque se sometieron a un escrutinio ciudadano y el pueblo soberano determinó que estuvieran acá en representación de aquellos. Y le otorgó un derecho que no solo es inalienable, sino que además es inviolable, el de expresar sus ideas, expresar sus convicciones. Cuando una masa, por muy respetable que ésta sea, impide el ejercicio del más íntimo derecho que tiene la ciudadanía a expresar sus ideas, está violando la convicción democrática. Y créame, presidente, que a este presidente no tiene ningún inconveniente en aplicar la norma porque lo que tiene es una convicción democrática. Nadie le puede impedir a un parlamentario expresar su opinión, más aún cuando lo hace en el hemiciclo, más aún cuando lo hace cumpliendo con la normativa vigente. No hay ninguna razón para impedirlo. Y lo que corresponde a la mesa y la dirección es garantizar que se ejerce ese derecho porque emana del principio democrático, que es que estamos aquí por soberanía de la ciudadanía. Lo segundo que quiero señalar respecto al reajuste, presidente, no tengo condiciones morales, éticas ni políticas para impedir que los trabajadores públicos tengan reajuste. No lo tengo. Diputado Andrade, por favor. Les pido a los señores y señoras diputadas que permanecen de pie tomar asiento y evitar las conversaciones de pasillo. Yo entiendo que hay que agotar todos los mecanismos y todos los instrumentos para que esto pueda ser lo más alto posible. Estoy de acuerdo que el bono de término se ha transformado en un subterfugio para impedir que genuinamente se acepten condiciones laborales de mejor condiciones. Esto sucede tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. En el ámbito privado se transformó en el mecanismo para subvertir los derechos de los trabajadores ofreciendo una caluga de último tiempo. En el ámbito público pasa un poco lo mismo. Estoy en desacuerdo con aquello, pero esos son los datos. Lo que no puede suceder es que nosotros desde nuestra convicción digamos que los trabajadores públicos no pueden ni deben tener reajuste. Eso es una impropiedad. Eso atenta contra el principio más básico del movimiento sindical en el mundo entero y en su historia. Es posible que los dirigentes tengan razón desde su punto de vista, pero les puedo garantizar que los trabajadores públicos tienen una convicción distinta. Y lo digo con propiedad y con conocimiento de causa. Durante el gobierno del presidente Piñera tuvimos una situación similar. No habían votos suficientes para aprobar el reajuste. Yo, siendo un parlamentario de oposición, posibilité que ese reajuste se aprobara. Y los trabajadores del sector público me lo agradecieron. ¿Por qué? Porque 3 lucas más, 4 lucas más, para ellos es muy importante. Y además es muy importante para el sector privado.
porque esta referencia que se hace es también la referencia para las negociaciones del sector público. Estábamos recién en la tarde, al mediodía, conversando con los trabajadores de la Federación de Trabajadores del Cobre. Han hecho 5 negociaciones colectivas con 0 reajuste. Los trabajadores entienden las situaciones que se plantean. Ojalá el mundo político tuviera esa misma sensatez. No tenemos derecho, presidente, ni ética, ni moral, ni política para impedir que los trabajadores no tengan reajuste, por mínimo que esto sea, porque tiene que ver con su condición de vida cotidiana, algo que a veces nos cuesta entender y que a veces la convicción política supera esa otra convicción que es ética y que es moral. He estado en muchas negociaciones colectivas en mi vida, presidente, desde que soy muy joven. A veces hemos logrado, había una época en que lo que lográbamos simplemente era el IPC. A veces ni siquiera el IPC, pero había una cuestión básica. Los dirigentes representaban a los trabajadores en una aspiración que era central. ¿Cómo mejoraban? Día a día, cotidianamente, mes a mes, año a año, sus condiciones de vida. Puede ser que este reajuste no sirva de mucho, pero sirve sí en la continuidad histórica del movimiento de los trabajadores. Por Dios que cuesta entender eso. Los que piensan que en una negociación colectiva van a mejorar sustantivamente no tienen sentido histórico. El movimiento de la clase trabajadora ha sido mucho más sustantivo y mucho más pedagógico al respecto. Yo le pediría a los compañeros, particularmente a los más jóvenes, que miraran la historia del movimiento obrero, que la miraran desde sus inicios, desde cuando los viejos peleaban por una silla, cuando peleaban por la colación, cuando peleaban por miserables, como dicen ahora, por migajas. Gracias a que pelearon por migajas, hoy día pelean por algo mejor. Gracias a que en algún momento lograron ganar migajas, es que hoy día fueron capaces incluso de, desde el movimiento sindical, proponer que nacionalizaran el cobre. Ese es el movimiento sindical que hay en Chile. No tiene derecho ningún parlamentario a impedir que los trabajadores públicos tengan un reajuste, por exiguo que este sea. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Osvaldo Andrade. Y en el tiempo de la bancada de la Democracia Cristiana tiene la palabra el diputado Iván Flores. Diputado Flores. Gracias, presidente. En estos 2 minutos que le quedan a la bancada solo puedo decir que este es otro difícil momento político para este Congreso, pero especialmente también de la relación entre los dirigentes gremiales que representan al mundo público y al gobierno. Y sin duda que en el fragor de la tensión entre los dirigentes gremiales y el gobierno comienza a confundirse, a mi modo de ver, lo que significa la seriedad y el rigor con que debe manejarse la billetera fiscal. Y esto también incluye los fondos de reserva en un escenario mundial deprimido y complicado, no hay ninguna duda. Pero se ha hecho un mal manejo político de esta situación. Y hoy día, justamente, recién el presidente de la Cámara en su intervención se plantea en términos de que ningún parlamentario le puede negar el reajuste a un trabajador chileno, pero si nosotros no se lo estamos negando, hemos intentado buscar caminos de solución. Hemos planteado una fórmula que permite congelar los sueldos más altos, más de 4,5 millones de pesos mensual que gana una cantidad importante de funcionarios. Lo planteamos. ¿Y cuál es el temor? ¿Que se nos vayan algunos? No hay problema. Hay gente que quiere entrar al servicio público ganando esos buenos sueldos y que también tienen experiencia y especialización. ¿O le tenemos miedo al Poder Judicial, que se nos va a ir algún juez o algún magistrado va a reclamar? ¿Ese es el problema? Nosotros los parlamentarios desde el primer trámite hemos intentado mejorar la propuesta del gobierno. Y no lo hemos logrado, no nos pueden cargar a nosotros. Yo he estado en conexión con todos los dirigentes gremiales de mi región. Y en esto tenemos que asumir la responsabilidad compartida. Los dirigentes me dicen rechace, es lo que queremos, el todo o nada, porque no nos han ofrecido otra alternativa. Yo estoy muy preocupado con lo que está pasando. Gracias, diputado Iván Flores. Y finalizando el debate y en el tiempo de la bancada del Partido Comunista, tiene la palabra el diputado Lautaro Carmona. Gracias, presidente. Lo cierto es que ha llegado un momento en que el debate se ha encajonado. Eso es muy lamentable, porque
después de tantas discusiones, primera, segunda, tercera discusión, comisión mixta, no hubieron argumentos capaces de convencer a quien está a la cabeza de llevar esta discusión a nivel del Parlamento. Yo creo que nadie quiere que no exista reajuste para los trabajadores públicos, pero es legítimo pensar cuando aún no se define cuál es finalmente el IPC del año que va a corresponder, darle protección a lo menos a ese ajuste de mantener poder adquisitivo y sobre eso ver un ingreso de crecimiento real para los trabajadores y trabajadoras. ¿Y por qué no es loco imaginarse que es bueno que tengan un incremento? Porque la mayor capacidad de demanda de los trabajadores públicos no implica principalmente mayor ahorro, es mayor demanda y constituye en la práctica una medida contracíclica que reactiva la economía. Ni siquiera ese ángulo ha sido acogido para efectivamente darle una señal a las trabajadoras y trabajadores. Es lamentable que un debate como este, que tiene tanta expectación nacional, debamos concluirlo sin la presencia de la representación de las trabajadoras y trabajadores en la sala. Y yo me quiero solidarizar con esas trabajadoras y trabajadores representados por los dirigentes que fueron desalojados de la sala. Creo, señor presidente, que la forma de construir cuál debe ser el presupuesto lo determina incluso los códigos desde el punto de vista de la expectativa de crecimiento del país, de lo que es la pérdida de poder adquisitivo y la productividad de los trabajadores. No ha estado presente. Debo decir que somos de quienes creemos se debe construir un acuerdo que permita un reajuste dentro de las condiciones que están planteadas con una garantía absoluta de que así será. Y para ello está el recurso, perdónenme, está el recurso de que venga un nuevo proyecto, porque estamos en la fecha que estamos de noviembre, y no al 25 de noviembre. Y yo espero que ahí se acoja de parte del Ejecutivo, de quien estará a cargo de elaborar esta propuesta, los argumentos que se han entregado y que han expresado también los trabajadores. Algunos imaginan que la votación nuestra, de la bancada nuestra, es clave. No, es exactamente la que es. Somos 6 parlamentarios y tenemos comprometido un voto que no va a aprobar esta propuesta que está en debate en la sala. Por consiguiente, de una u otra forma vamos a manifestarlo, ya sea en la abstención o el rechazo. Es todo, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado Lautaro Carmona. Ha finalizado la lista de inscritos. Vamos a suspender por 5 minutos para llamar a todos los parlamentarios que están en comisiones mixtas. Se reanuda la sesión. Le ruego a los señores parlamentarios instalarse al frente de sus respectivos pupitres. Señores parlamentarios, les ruego tomar asiento para reanudar la sesión. Diputado Regada, diputado Chávez, les ruego tomar asiento para reanudar la sesión. Muy bien, el señor ministro me ha pedido hacer uso de la palabra, así que se la voy a ofrecer de inmediato. Señor ministro, y le pido a los parlamentarios mantener silencio, por favor. Señor ministro. Gracias, presidente. La verdad es que solo me quería referir a 3 preguntas específicas o comentarios específicos que creo que hay que matizar respecto de la discusión.
Primero, por su intermedio, el diputado Morano preguntó respecto de qué pasa con los cortes en bonos en zonas extremas. La verdad es que tenemos un sistema de un suple que permite considerar en parte lo de zonas extremas, pero hemos conversado que vale la pena estudiar ese tema más detalladamente, porque un monto constante puede no dar cuenta correctamente de lo que del sistema. En segundo lugar, el diputado Flores mencionó que se había propuesto congelar los sueldos. Y la verdad es que el veto considera un congelamiento desde 4.400.000. El diputado mencionó 4,5 millones, yo creo que se refería a los 4 millones, pero sí hay un congelamiento relevante. De hecho, de todo el monto que financia el aumento de bonos que tiene este proyecto respecto del que se ingresó inicialmente, 2/3 provienen de ese financiamiento del congelamiento. Es, en el fondo, dinero que se deja de gastar en aumentar sueldos que están más arriba. Hay recursos frescos, pero también, como decía, prácticamente 2/3 viene de ese financiamiento. Y por último, me gustaría mencionar la inflación. Hoy día en la comisión mencioné el tema. Hoy día tuvimos la inflación del mes de octubre. La verdad es que los últimos 2 meses hemos tenido sorpresas a la baja en la inflación muy relevantes. No sabemos evidentemente cuál va a ser la inflación de noviembre, pero ya sabiendo octubre nos deja en la misma posición que hemos tenido en todos los reajustes del pasado, en que uno no sabe el siguiente mes, nada más. Y al respecto me gustaría decir que la inflación en 12 meses está en 2,8%. Nosotros partimos todas estas discusiones de reajuste esperando una inflación de tipo 3,5% para esta época. Por lo tanto, la baja de inflación es un cambio fundamental de terreno. De hecho, con esa inflación uno puede calcular que el reajuste real es de 0,4 real, que hay que juntar a otros beneficios, etcétera. Pero ese 0,4 se compara con 0,3 y 0,2 de los últimos 2 años. Voy a repetir, el reajuste real el año pasado y el antepasado fueron 0,3 y 0,2. Y este año se espera 0,4. Solo para poner en perspectiva el reajuste que se está votando hoy día. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro. Vamos a proceder con las votaciones. Les pido a los parlamentarios que se instalen frente a sus pupitres para proceder a votar. Procederemos a votar las observaciones de Su Excelencia, la Presidenta de la República, formuladas al proyecto de ley, iniciado en mensaje, que otorga reajuste de remuneraciones a los trabajadores del sector público, concede aguinaldos que señala y concede otros beneficios que indica. Vamos a votar separadamente las 3 observaciones. En primer lugar, vamos a votar el guarismo. En votación, la observación número 1, que agrega un nuevo inciso primero al artículo 1, cuya votación separada ha sido solicitada. En votación. Estamos votando el guarismo. Presidente, ¿puede aclarar lo que estamos votando, por favor? Acabo de decir que estamos votando el guarismo. Diputado, señor, estamos en votación. Sería bueno, presidente, que aclarara qué ocurre si es que se rechaza este artículo con el numeral 4, que tiene que ver con los bonos. Porque, según lo que entiendo, de acuerdo a cómo está redactado, ambos están directamente vinculados. Si se rechaza uno, se rechaza el otro. Entiendo que la norma lo que establece es que los bonos se van a pagar cuando se aplique el guarismo y, en consecuencia, si no hay guarismo, no hay oportunidad de bono. Presidente. Pero tenemos que votarla separadamente. Presidente, una duda. El 3,2 de hoy es el mismo 3,2 de la semana pasada. ¿Sí? Este 3,2 es más grande que el de la semana pasada. 3,2 sigue siendo 3,2, sí. Yo entiendo, diputado Boric, que 3,2 es igual incluso desde antes que usted naciera. Muy bien. En votación, ¿han votado todas y todos?
¿Han votado todas y todos? Muy bien. Disculpe. Ahora sí han votado todas y todos. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 44 votos, 28 en contra, 37 abstenciones. Rechazado. En votación, las observaciones 2 y 3, que agrega una nueva letra B al numeral 2 del artículo 30 y que agrega un nuevo artículo 44 al proyecto. Esto se refiere a las modificaciones en las plantas directivas reguladas en el Decreto Ley 211 y que fija normas para el reajuste, que fija normas para la defensa de la libre competencia. Y el número 3 es el tope del reajuste en 4.400.000 pesos. En votación. Presidente, ¿puedo hacer una consulta procedimental? El tope en el artículo 44 hace referencia a un reajuste que acaba de ser rechazado. Por lo tanto, ¿se vota igual aunque no tenga efecto? Los parlamentarios nos pidieron que votáramos separadamente. No, pero aunque no tenga ningún efecto legal. Le estoy tratando de responder. Los parlamentarios nos pidieron que votáramos separadamente. Yo no tengo sino que obedecer las instrucciones de los parlamentarios, lo que además me place, y tengo que someterlo a votación. En votación, el número 2 y 3. Está congelado el reajuste de todos. No tiene sentido votar la congelación del reajuste de algunos. Está bien. Quien puede lo más, puede lo menos. Ese es un viejo aforismo que estudiamos en Derecho, diputado, y le agradezco que lo repita, pero le reitero, como los parlamentarios nos solicitaron votarlo separadamente, me veo la obligación de someterlo a votación. El sentido, cada uno lo interpretará. En votación. Han votado todas las diputadas y todos los diputados. Estamos votando el número 2 y el número 3. El número 2 se refiere a la planta directiva regulada por el Decreto Ley 211, defensa de la libre competencia, y el número 3 es el tope del reajuste de 4.400.000. ¿Han votado todas y todos? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 50 votos, 6 en contra, 53 abstenciones. Rechazado. En votación, la observación número 4, que agrega un nuevo artículo 49, cuya votación separada ha sido solicitada. En votación. Esto se refiere al bono de término de conflicto. No sé si es necesario explicar el sentido de esto. Muy bien, han votado todas y todos. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 47 votos, 11 en contra, 49 abstenciones. Rechazado. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Buenas tardes. Como apreciaron, tras 3 votaciones consecutivas, la Cámara de Diputados rechazó el veto que la presidenta Michelle Bachelet había ingresado respecto de las remuneraciones del sector público. La primera votación, que buscaba reponer el 3,2% de reajuste, registró 44 votos a favor, 28 en contra y 37 abstenciones. Recordemos que la propuesta se rechaza porque la suma de votos negativos y abstenciones supera a los afirmativos. Lo que estamos buscando, y en eso vamos a tratar de ponernos de acuerdo todos quienes somos bancada, nueva mayoría, es que se envíe un nuevo proyecto. Antes, pues, el proyecto debe discutirse y aprobarse antes del 30 de noviembre. Se le pongan todas las urgencias del caso. Hemos estado dispuestos a hacer ley express por otros temas y se ha resuelto en 24 horas. Si tenemos voluntad de lo que ha cursado, de cuál es el tema, de qué cosas son importantes de acoger de este debate, incluyendo el planteamiento de los trabajadores, creo que sería una opción y un error no asumirlo. Yo creo que la primera cosa que hay que hacer es constituir una mesa con los trabajadores de parte del gobierno para ver en esta etapa en que estamos cuáles son las cosas que hay a disposición de los trabajadores a poner como prioridad. De parte nuestra, algo que cubra exactamente por ley el resguardo del poder adquisitivo de los trabajadores, que es plantearse el IPC y a partir de allí discutir un incremento de ese poder adquisitivo que año a año tiene distintas cosas legítimas por las cuales aspirar en calidad de vida. Nosotros como bancada del Partido Comunista, principalmente los diputados del Partido Comunista, decidimos rechazar este guarismo porque efectivamente no vimos que hubo voluntad de generar un avance y una transformación.
O sea, lo que se rechazó hace algunas semanas atrás es precisamente o prácticamente lo mismo que se volvió a presentar con este veto. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con seguirnos disparando a los pies. Lo que pasó hoy día al presentar un veto que lamentablemente no satisfacía ni las necesidades de los trabajadores, ni sus propuestas, ni tampoco la opinión política que habían expresado ya los parlamentarios, realmente era de esperar que se produjera un rechazo. Acá no solamente votaron en contra nuestra bancada, o sea, los parlamentarios comunistas, sino que también diputados de otras bancadas de la nueva mayoría. Entendemos que se puede presentar otro proyecto, lo hemos consultado con algunos de nuestros asesores y que depende básicamente de la voluntad del gobierno de poder desarrollar una propuesta que modifique efectivamente la posibilidad de que los trabajadores tengan un reajuste como el que se merecen y no así este reajuste mezquino como lo hemos dicho ya anteriormente. Esto no es parte del programa de gobierno y cuando nosotros creemos que las cosas no se hacen bien, claramente tenemos que expresarla. Hemos dicho siempre, vamos a ser leales cada vez que sea necesario, pero sin embargo no vamos a ser obsecuentes cuando no estemos de acuerdo con cómo se llevan adelante los procesos y no creemos en lo absoluto que esto signifique darle la espalda a la presidenta. Nosotros lo que dijimos constantemente, insistentemente, es que tenían que sentarse con los dirigentes sindicales, lograr un acuerdo con los trabajadores y lo que se hizo con los presidentes de la nueva mayoría. Acá está la respuesta. Hoy día hay una instancia más. Sabemos que esto es una derrota, pero el gobierno puede enmendar el rumbo y yo creo que si logra instalar nuevamente la mesa con el sector público, presentar un nuevo reajuste que es permanente en el tiempo, el reajuste es permanente en el tiempo, el bono tiene que ser algo adicional. No puede ser que la política sea solamente incrementar los bonos que se van en Navidad. Por lo tanto, llamamos al gobierno, al presidente, al ministro de Hacienda para que instale nuevamente esta mesa de diálogo y logre un acuerdo con los trabajadores. La segunda votación sobre el tope salarial para recibir el reajuste que se proponía fijar en 4.400.000 pesos también se rechazó con 50 votos a favor, 6 en contra y 53 abstenciones. Ahora lo que va a pasar es que simplemente no va a haber reajuste del sector público, cosa bastante inédita y la verdad es que inexplicable. Debo decirles que esto no se rechazó solamente por la abstención mayoritaria de la oposición, sino que se rechazó por la falta de apoyo que tuvo dentro de los propios parlamentarios de la nueva mayoría. Esto demuestra que, a mi juicio, hay un problema de gobernabilidad muy grande y yo espero que tomen nota los ministros, tomen nota la presidenta Bachelet y tiene que haber un cambio en la forma que se está gobernando en Chile. De lo contrario vamos a tener problemas. Esta huelga probablemente se va a alargar varios días más, no va a haber, la gente no va a estar contenta con esto y esto es independiente de la posición que tenían los dirigentes. Los empleados públicos no van a tener reajuste, lo cual es una pésima noticia para Chile. Yo creo que lo que tiene que hacer la presidenta Bachelet es entender que cuando se hacen las cosas mal, los costos termina pagándolo los empleados, los trabajadores del sector público, sector privado y eso es lo que tiene que cambiar. Eso es lo que no le permitió al ministro Valdés hacer un reajuste mayor y eso es lo que está pasando. Y la conducción política que esto está demostrando es una conducción política deficiente. Lamentamos que en una semana el gobierno tenga dos bochornos que dan una muy mala señal de gobernabilidad. No es posible que en el trámite de la Cámara de Diputados no haya recibido ni un voto favorable de sus parlamentarios. No es posible que un veto aditivo de la Presidenta de la República tampoco haya tenido el apoyo mayoritario de sus parlamentarios. Eso significa que el país está en una situación compleja, delicada, y hoy día quienes están pagando los platos rotos, los que están pagando la factura de las cosas mal hechas por este gobierno, son los trabajadores del sector público. Apelamos a la Presidenta, no solo llegue a acuerdo con un grupo de políticos de su coalición, llegue a acuerdo con los trabajadores, dialogue con la oposición, porque no podemos seguir dando estas señales que le hacen muy mal al país. Que no exista respaldo de sus propios parlamentarios deja en evidencia la incapacidad de gobernar en algo tan importante como es el reajuste del sector público. Un segundo tema que yo hago un llamado al gobierno y a los trabajadores del sector público a que no hagamos que esta paralización, estas movilizaciones sigan siendo sufridas por los chilenos. El sector público uno tiene obviamente que ser capaz de atender las necesidades de los chilenos que hoy día están yendo a los consultorios, a los servicios públicos y lamentablemente están sufriendo los efectos de este paro. El llamado que uno hace es al gobierno y a los trabajadores a cesar el paro, a tener la capacidad ahora en un ambiente distinto, quizás de mayor reflexión, porque esto es algo que no había ocurrido nunca desde el retorno de la democracia, a cesar el paro y sentarse a conversar. Y en esta tercera, sentarse a conversar nuevamente, yo creo que está superado absolutamente la manera en que se reajustan los salarios en el sector público. Nosotros hemos presentado en diversas ocasiones al gobierno alternativas para generar un punto distinto de inflexión de negociaciones, donde variables más objetivas,
la inflación, el crecimiento, la productividad sean parte del debate del reajuste del sector público. No es posible que una manera de presiones, de paralizaciones, terminen siendo la manera en que se reajustan los salarios del sector público. La última observación presidencial que reincorporaba el bono especial de 104.000 pesos para trabajadores con remuneraciones líquidas iguales o inferiores a 550.000, de 75.000 para los que perciban entre 550 y hasta 770.000 y de 38.000 pesos para los que se ubiquen entre 770 y 920.000 pesos, corrió igual suerte al ser rechazada por 47 votos a favor, 11 en contra y 49 abstenciones.